El tema es, ¿la resurrección de Jesús fue también corporal o solamente fue espiritual? Hermanos, en las últimas décadas, yo creo que siglos, han surgido grupos con doctrinas que prácticamente son herejías. Por ejemplo, una de ellas que Jesús no es Dios, que Jesús es el mismo Jehová, cosa que ya hicimos una predicación sobre ese tema de que Jesús es el mismo Jehová, dijimos que no era cierto. Otras herejías, por ejemplo, que Jesús no murió solo se desmayó, decían, o que otro murió en su lugar, o que sí murió, pero que no resucitó, Y unos más dicen, Jesús resucitó, pero solo espiritualmente. Jesús resucitó, pero solamente su espíritu. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Comparemos qué dice la Biblia. Pero primero vamos a orar. Nos ponemos de pie para hacer una oración. Padre, bendice este momento, este mensaje. Señor, prepara nuestros corazones, ayúdanos a entender también nuestra mente, prepárala, ayúdanos a entender tu palabra, asimilarla y llevarla a la práctica, ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Bendice, Señor, este mensaje, bendice esta iglesia. Señor, te estamos pidiendo todo en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Bueno, para empezar, primero hay resurrección. Había un grupo que estaba dentro del judaísmo que decían que no había resurrección. Vamos a ver 1 Corintios 15, versos 3 al 8 primero. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 en adelante. Hay que estar muy atentos y poner mucha atención porque la palabra de Dios está interesante el día de hoy y siempre, ¿verdad? Dice el verso 3, porque primeramente les he enseñado, está hablando el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta y también a nosotros. Les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Se cumplió esa profecía. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. También se cumplió la profecía de que resucitó. 5 dice, y que se le apareció a Cefas, saben que es Pedro, y después a los 12, ahí empieza a hablar de apariciones de Cristo. Después se le apareció a más de 500 hermanos. Más de 500 hermanos. Una gran multitud. Más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Lo interesante también aquí es que cuando Pablo estaba hablando de esta multitud que presenció la aparición de Cristo, todavía vivían algunas personas de los que formaban parte de ese gran número de 500. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Reconoce que él fue perseguidor de la iglesia de Cristo y se siente pequeño, ¿verdad? Bueno, ahí vimos algunas apariciones y estamos viendo que no fue individualmente, ¿verdad? Y si nos vamos al verso 12 de ahí mismo, de ese mismo capítulo, del verso 12 dice, Pablo dice, es que hay unos que ponen en tela de juicio la resurrección. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Concretamente, un grupito que estaba dentro del judaísmo se llamaban los saduceos. Ellos decían que no había ni resurrección, ni ángel, ni espíritu. A eso se refiere el apóstol Pablo. Y continúa diciéndoles, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si no resucitaran, quedaría aún todavía más clarito, ¿eh? Dice, porque si los muertos no resucitan, yo dijera no resucitaran, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, repite, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, si Cristo no resucitó, claro, ¿eh? Los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dignos de lástima, porque estuviéramos creyendo si no hubiera resucitado en un Cristo muerto. Mas ahora, gloria a Dios, fíjense bien lo que dice, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, por un hombre Cristo la resurrección de los muertos. Entonces, concluye aquí Pablo diciendo, pero Cristo resucitó. Por lo tanto, es mentira todo lo que dicen los que no creen en la resurrección. Estamos confiando en un Cristo resucitado. Pero aquí pudiéramos decir, bueno, aquí no aclara si espiritualmente, si corporalmente, si ambas cosas. Vamos a continuar. Nos vamos ahora a Juan 2, el Evangelio de San Juan, capítulo 2. (19 al 22). Tenemos la cita. Juan 2, a partir del verso 19. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruyan o destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Ya va tomando más, ya va arrojando más luz este texto, porque aquí él está diciéndoles que lo destruyan, que lo van a destruir. Primero pensaban que se refería al templo que estaban viendo enfrente, pero dice que cuando dijo destruid este templo y en 3 días lo levantaré, se estaba refiriendo ¿a qué? A su cuerpo. A su cuerpo, no a su espíritu, ¿eh? A su cuerpo. Entonces, vayan viendo. Muy bien. Hay muchos textos, hermanos, donde hay muchas apariciones. Claro, las apariciones de santos o de vírgenes no son genuinas, o son genuinas pero son diabólicas, no son bíblicas. Las apariciones de Cristo sí son genuinas, son verídicas, son ciertas.
Pues Cristo se le apareció a muchos, se le apareció bueno, vamos a poner mejor el texto, Mateo 28, se le apareció a los discípulos cuando les había dicho que fueran al monte de Galilea y allá los iba a ver. Mateo 28. Desde el verso 16 podemos ver. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Le adoraron. Y no lo reprendió porque lo adoraran, solamente se adora a Dios. De paso estamos viendo que Cristo es Dios. Dice, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿cuánta? Toda potestad, hermanos. Solamente Dios tiene toda la potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahí está otra aparición. No los reprendió porque lo estuvieran adorando, porque lo tomaran como Dios, como tal, como es. Bueno, también se le apareció a María Magdalena, si quieren luego lo ven en su casa, en Marcos 16:9. Se le apareció a Pedro en Lucas 24:34. Se le apareció a unos que iban a una aldea que se llamaba Emaús. Iban por el camino a Emaús y se les apareció, luego lo ven en casa, Lucas 24, del verso 13 al 32, quien está tomando nota. Iban muy tristes estos dos hombres y Jesús se aparece y les empieza a platicar, o más bien les pregunta, ¿qué pláticas son esas que llevan? No, pues estamos platicando de Jesús Nazareno, un hombre poderoso, pero pues lo mataron, lo crucificaron y esperábamos que resucitara y pues ya son 3 días. Y bueno, él les empieza a hablar la escritura, se dan cuenta que es él, pero hasta que lo invitan a quedarse a cenar con ellos porque ya era tarde y al partir el pan se dan cuenta que era el Maestro, que era Cristo, ¿verdad? Entonces les da una reprendidita, pero ¿por qué? Porque les dice que insensatos, que no han creído las escrituras, que decían que Cristo iba a resucitar. Bueno, y también se le aparece a los 11, ¿por qué digo 11? Porque el traidor de Judas ya se había dado muerte a sí mismo. En Lucas 24, versos 36 al 43, Lucas 24, 36 al 43. Tenemos la cita. Alguien que le quiera dar lectura. Lucas 24, versos 36 al 43. No se va a escuchar acá. Yo le doy lectura. Gloria a Dios. Amén. Lucas 24, 36 en adelante dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, o tengan paz. Entonces,
Espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies. Repito, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Ándale. Hermanos, la palabra espíritu, el 37 dice que pensaban que veían espíritu. La palabra espíritu viene de la original griego neuma, empieza con P y luego neuma. Neuma quiere decir espíritu o alma descarnada. Espíritu o alma descarnada. Ellos pensaban, los discípulos pensaban que estaban viendo un espíritu o un alma descarnada. Pero el Señor Jesús les casi los reta ¿a qué? A que vean que es el mismo, que es su mismo cuerpo con el cual fue sepultado. Y dicen: miren, usen el sentido de la vista y vean mis manos y mis pies, vean las señales, vean las marcas, vean las heridas. Yo mismo soy. Y luego dice: también pueden usar el sentido del tacto. Pálpenme, palpad y ved, pálpenme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Como la definición de lo que es un espíritu, ¿eh? Entonces Él les está diciendo: un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Los de la Watchtower dicen: pero es que Él fabricaba cuerpos cada vez que se aparecía. Estaría engañando a los discípulos. Y la Biblia dice que Cristo nunca ha sido engañador. Nunca hubo engaño en su boca, ni habrá. O los estaba engañando, o si era Él. Me quedo que era su mismo cuerpo. Y les mostró las manos y los pies, pero se pone más interesante enseguida. Dice que como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo otra cosa. Les dijo: a ver, ¿tienen aquí algo de comer? ¿Tienen aquí algo de comer? Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel a Cristo resucitado. Parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Y qué hizo? Comió. Dice que Él los tomó y comió delante de ellos. Y hay otro texto que uno de los apóstoles dice: y comimos delante del Señor resucitado. Entonces, hermanos, ¿era el espíritu? Un espíritu no necesita comer panecito, comer pues comida de la que comemos nosotros, no. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí resucitó Cristo, física y espiritualmente. Espiritual, pero también corporalmente. La palabra no se puede desechar, tampoco se contradice. Y bueno, el texto que leímos hace rato me parece que fue Juan 20, 19 al 29. Sí, ¿verdad? También habla sobre lo mismo. Si gustan, nos acordamos lo que decía, de quién hablaba. Pues que los discípulos por miedo estaban, si quieren irlo viendo por ahí, estaban encerrados, podemos decir. Y Cristo se les aparece, pero no estaba con ellos Tomás, solamente los demás. Se les aparece. Una vez que ya Tomás llega, le dicen: el maestro resucitó.
le dicen a Tomás. Y Tomás no les cree. No, si no meto mi mano en sus heridas, si no meto mis dedos en las llagas, en sus heridas de las manos, de los pies, y la mano en la llaga de su costado, no voy a creer. Pasa, me parece que, no me acuerdo si dice que al día siguiente, o a los 8 días, se les aparece otra vez el maestro, pero ya estaban completos, los 11, ya estaba ahí Tomás, y regaña a Tomás, el maestro, Jesucristo, el Salvador. Pero primero le dice, Tomás, ven, mete tus dedos en las heridas, en mis llagas, mete tu mano en la herida de mi costado. Imagínense qué pena, ¿no? Qué vergüenza para Tomás. Imagínense. Y pues Tomás, a lo mejor cabizbajo, le dice, Señor mío y Dios mío. Le dice Dios. Y está con D mayúscula. No es un diosito, Jesús es Dios. Y tampoco lo regañó Jesús diciéndole, ¿por qué me dices Dios? Solo soy el Hijo de Dios, soy un ser creado. No, para nada. Para nada. Lo que sí le da una regañada. Porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Porque me ves, Tomás, por eso estás creyendo. Dichosos los que no, los que ven, más bien los que creen sin ver. Y nos lo puede decir a nosotros. Y lo puede decir a cualquier gente de este tiempo. Algunos han creído porque han visto grandes señales, pero son más felices los que sin ver grandes señales, grandes milagros, creen. Y los que sin ver también los muñecos esos que ha elaborado el brazo, la mano del ser humano. ¿Por qué tengo que ver algo para orar y para arrodillarme y para creer? No, para nada, para nada. Bueno, prosigamos. Otra de sus apariciones verdaderas, que les digo que sí son reales, no como las otras apócrifas de las cositas que se han aparecido en diferentes partes. Hechos 1, 8 al 11. El Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos y les está diciendo, miren, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros o sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos aquí, allá y más allá. Es decir, en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya somos testigos? ¿A cuántos metros a la redonda hemos llegado con nuestro testimonio? ¿Aquí, allá, más allá? ¿Hasta el último de la tierra? ¿O ni al de enfrente? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué pasó? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto es lo que se le nombra la ascensión del Señor. ¿Sí es así, hermano? Y el diablo inventó otra cosa que dice la asunción de María. El diablo la inventó realmente. Y que fue al cielo en cuerpo y alma y que no bajó a la sepultura. Toda una fábula, pues, un cuentecito inventado por alguien. Pero no, Cristo sí fue llevado al cielo de donde había venido, cuando se había despojado de su grandeza, cuando allá donde estaba a la diestra de su Padre Celestial.
Y dice que los discípulos, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Escuche bien, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. No va a ser otro cuerpo inventado, fabricado, provisional, no. Este mismo Jesús, claro que glorificado sí, el cuerpo, glorificado. Y también los hermanos cuando resucitemos van a ser cuerpos glorificados. Pero dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes o de vosotros al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. O sea que se va a ver cuando Cristo venga. Cuando venga por segunda vez. No en el arrebatamiento, porque el arrebatamiento no va a pisar el suelo, vamos a decir. Sí en la segunda venida, que son cosas un poco distintas. Entonces, si es ese mismo Jesús, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Entonces, los mismos que inventaron que Jesús solamente resucitó espiritualmente, no es cierto cuando dicen que ya vino, ya tenemos su presencia. La presencia siempre la hemos tenido, siempre la hemos tenido. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. Vamos a seguir. Bueno, Pablo también, ya lo habíamos visto hace rato, que dice que a él también se le apareció. ¿Se acuerdan que iba Pablo retranquilo, muy, muy inflado, muy valiente? Le decían solamente Saulo en aquel tiempo. Iba a prender más cristianos para encarcelarlos, tal vez para que algunos los fueran muertos, los mataran. Y cae en tierra. Si gustan luego pueden verlo, es Hechos 9, versos 3 al 5. Cae en tierra, oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y bueno, no continúo diciendo el relato bíblico, pero ahí empezó la conversión de el sanguinario Saulo para convertirse en el gran apóstol Pablo, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. También aplica para este tiempo. Hemos visto ahorita dos partes de la predicación. Una, van a ser 4 partecitas. Una, resucitan o no resucitan los muertos. Otra, las apariciones de Cristo resucitado. A estos que se les apareció, a 500, una pregunta: ¿pudiera ser que estaban alucinando? ¿Pudieran ser alucinaciones? No alunizaciones, porque eso sería aterrizar en la luna, alucinaciones. ¿Han visto ustedes que un gran grupo de personas alucinan al mismo tiempo? Nunca tal ha ocurrido. Las alucinaciones de gente que está fallándole su cabecita se dan individualmente. No se puede dar en grupo, en masa. Mucho menos 500 personas. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Entonces es real. La resurrección de Cristo es real, hermano. Por eso es que tiene su nombre y su sangre tienen un poder grande.
Porque hay gente que dice eso, que a lo mejor los discípulos se volvieron locos. Los 11 al mismo tiempo. Bueno, porque Él resucitó, hermanos, también nosotros vamos a resucitar, los cristianos. Los discípulos, aquellos primeros discípulos que Él tuvo, estaban asustados en un principio, en un primer momento. Y después, ya que se les aparece, ya que les transfiere, les infunde el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Recibieron poder, como Él había dicho. Como recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y le fueron testigos. Y ya no se amedrentaban para nada. No se amedrentaban. Antes, al contrario, hablaban, predicaban con denuedo. Y cuando sufrían afrenta por el nombre de Cristo, se sentían gozosos de haber sido afrentados por el nombre de Cristo. Es otra señal que Cristo sí es real y resucitó. Pero otra más, fueron tan valientes que dijeron, voy a ser testigo de Cristo, voy a llevar el Evangelio, pase lo que pase y aunque me cueste la vida. Y les costó la vida. Murieron como mártires, excepto Juan. Murieron como mártires, de diferentes maneras, decapitados, crucificados, en aceite ardiendo, destrozados. Lo que hace el poder de Dios, lo que hace la fe en el verdadero Salvador del mundo, que es Cristo, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Bueno, hay un texto, ponlo ahí, es Colosenses 2, versos 8 y 9. Eso que también nosotros resucitaremos sería la tercera parte de este comentario, de este estudio. Dice Cristo aquí en Colosenses 2, 8, mirad o miren mis manos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahorita hay muchas filosofías y huecas sutilezas engañando a bastante gente. Y a algunos grupos hasta se dicen cristianos. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el 9 dice, porque en Él, el anterior versículo había dicho según Cristo, ¿eh? Entonces está hablando de Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo habita espiritualmente, corporalmente, sí. Corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Corporalmente. Se les acabó el teatro a la Watchtower entonces. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También corporalmente, no solamente espiritualmente. Valga la redundancia de tanta mente. ¿Saben cómo dice su versión de ellos, del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras? Dice igual, nada más con la leve diferencia que dice, porque en Él habita corporalmente, también dice corporalmente, toda la plenitud de la cualidad divina. No se escapan, también la de ellos está diciendo que también es divino en su cuerpo, tiene cuerpo también, no es solamente espíritu, aún ahora. Después de resucitado. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina o de la deidad. Hermanos, el cristianismo, el evangelismo, el evangelio, la iglesia verdadera de Cristo debe descansar en dos pilares muy importantes. ¿Cuáles?
la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y hay pseudoiglesias que se quedan con la muerte de Cristo nada más y le dan mucha importancia a la muerte de Cristo, y algunos hasta lo cuelgan en sus paredes al Cristo muerto, sangrando, crucificado, o lo tienen en sus iglesias o se lo cuelgan en el cuello, pero muerto, no resucitado, no resucitado. Se quedan con la parte más importante o igual de importante, ¿verdad? Porque sin derramamiento de sangre, sin muerte de la víctima no hay remisión de pecados. Pero Él resucitó, y al resucitar venció a la muerte, venció al mismo diablo. Nosotros los cristianos creemos que Cristo murió, pero que también resucitó conforme a las Escrituras. Tanto su muerte fue conforme a las Escrituras como su resurrección. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Bueno, ya la última parte, 4. Al cristiano genuino, hermanos, le espera un futuro glorioso, un futuro glorioso. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 17. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Bueno, acá está. El apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica y a la iglesia de hoy en día también le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, podemos decirlo ahorita también, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, ya no vamos a morir. Porque el Señor mismo, es decir, el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué van a pasar? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está. De ahí salió la doctrina que es bíblica del arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada, va a ser levantada. Cristo viene por su iglesia y tal vez ya no falta mucho para que lo haga. Cristo viene, hermanos. Nos espera un futuro glorioso. Y esto se confirma más también en Apocalipsis 21, versos 2 al 8. Apocalipsis 21, versos 2 al 8. Decíamos que Juan no había muerto como mártir, y Juan fue exiliado, sufrió mucho, exiliado a la isla de Patmos por causa del Evangelio, como encarcelaban en las Islas Marías a muchos delincuentes. A él lo llevaron, se puede decir, preso a la isla de Patmos, y allá Dios le dio la revelación, el Apocalipsis, y dice Juan, ahí en esa revelación dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá diabetes, ya no habrá cáncer, ya no habrá SIDA, ya no habrá COVID, ya no habrá nada, hermanos, de todo eso. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, parecido como cuando estaba muriendo en la cruz, consumado es. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa y omega, el principio y el fin son calificativos al Dios Todopoderoso. ¿Ah? Dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que tenga sed de salvarse, de no irse al infierno, yo le voy a dar la salvación gratis. Gratis. Aunque haya sido un malandrín bien hecho, aunque haya sido el más vil pecador. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahí está un pero que da tristeza verlo, pero ahí está. Ahí está una listita de gente que no va a ir a la patria celestial, no va a ser salvo, sino condenado. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El irse al infierno le nombra muerte segunda. Una muerte que no acaba de ocurrir, que es, bueno, hay textos que dicen que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y que el gusano no muere y que el fuego nunca se apaga. Ahí está, hermanos. Entonces, ahorita hemos visto que, gloria a Dios, se espera un futuro glorioso para el cristiano verdadero, genuino, convencido de que Cristo es su Salvador y lo ha recibido y le ha abierto su corazón a Cristo. Pero también ahí mismo dice quienes no van a tener esa bendición. Estamos concluyendo. Juan 11:25 dice que Cristo es la resurrección y la vida, y menciona que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No salva congregarse en el Divino Redentor, inclusive. No salva congregarse en una iglesia cristiana solamente. Salva cuando el Espíritu Santo está morando en ti, cuando Cristo es tu Salvador y el Señor de tu vida. Y por si no lo cree, ve a Romanos 8:11, sería el último texto que vemos el día de hoy. Romanos 8:11. Dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ¿cuál es el espíritu o de quién es ese espíritu que levantó de los muertos a Jesús? Pues es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, entonces el que levantó de los muertos a Jesús va a vivificar también tu cuerpo mortal. Lo va a vivificar. Porque cuando alguien no tiene a Cristo, no tiene un cuerpo vivificado, está muerto en sus delitos y pecados. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo creo que está claro, no necesitamos ya redundar más. Hermano, amigo, compañero, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, tú vas a ser vivificado. Tu cuerpo mortal va a ser vivificado. Si no, no esperes tal, no va a ocurrir eso.
La tumba está vacía. La cruz ya ni se diga. Hay gente que está haciendo un negocio vendiendo astillas de la cruz de Cristo. Imagínense la blasfemia, el sacrilegio. Y no se acaba, lo curioso. La tumba está vacía. No se quedó ni en la tumba ni en la cruz. Cristo venció. Cristo resucitó. Antes de su exaltación fue su humillación. Pero luego fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que estén en todas partes del universo entero. Entonces, hermanos, si Cristo verdaderamente resucitó tanto espiritual como corporalmente, la invitación es a que lo reciba como su Salvador el que no lo tenga. El que ya lo tiene, pues gloria a Dios, somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y el que no lo tiene, su vida espiritual, su alma pende de un hilo y está en riesgo de irse al infierno, de irse a la condenación. Y hoy es un buen día para recibir a Cristo. La palabra dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. El mañana es incierto, dice un canto, mañana quizás no vendrá. Mañana quizás no venga. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y pues cada quien, si no está seguro de la salvación de su alma, ahí dígale con sus propias palabras a Cristo que lo recibe como Salvador y que ya lo va a dejar que señoree en usted, que sea su Señor, que tome el timón de su vida. Hágalo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Después de muerto, la palabra de Dios dice que ya no hay nada que hacer. Está establecido para la gente que muera una sola vez y después de esto el juicio, o que viva una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Mientras hay vida, hay esperanza de ser anotado en el libro de la vida del Cordero. Después de muerto, nada valdrá clamar como aquel rico que clamaba desde la eternidad para que le dieran agua aunque sea con el dedo. No se le concedió. Se le pidió que fueran a decirle a sus parientes a la tierra que existía el lugar de tormento, tampoco se le concedió. Hoy es el día de salvación, solo hoy, solo en vida, solo en vida. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, gracias por haber entregado a tu Hijo al sacrificio, gracias porque Él dio su vida, porque pues vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y gracias por esa misericordia al ponernos en esa lista hermosa del libro de la vida del Cordero. Bendice, Señor, a los que han oído el mensaje y que no tenían a Cristo como su Salvador, que no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Y Padre, trabaja en sus vidas, en su corazón, en su alma, que ellos decidan entregarse de lleno al único Salvador que es Cristo, al Cristo resucitado, al Cristo glorioso. Te lo pido y te doy muchas gracias en el santo y bendito nombre de Él, de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.